Bienvenidos, gente linda. Esto es Fútbol entre Amigos. Hola, hola a todos nuestros seguidores del canal favorito de YouTube, Fútbol entre Amigos. Hoy tenemos como tema a la Premier League. Vamos a tratar sobre los mejores jugadores, los 5 mejores jugadores de la Premier League, comenzando desde que esta se llama así, desde la temporada 1992-93. Y hoy día tengo como grandes invitados a dos muy conocedores de el fútbol inglés. Uno es Kevin Galindo, de Driblando la Historia. Él tiene una cuenta de Instagram y, pues, como mencioné, es muy conocedor del fútbol inglés. ¿Cómo estás, Kevin? Pues hola, muy buenas. Un placer estar aquí con José y con Carlos. Y sí, bueno, yo soy Kevin y tengo una cuenta de Instagram que va dedicada a la historia del fútbol. Y como bien dices, estoy iniciando ahora con el fútbol inglés desde 1860, porque el fútbol inició ahí. Entonces, pues estoy ahora hablando de la profesionalidad. Qué gusto tenerte, Kevin. Y por otro lado, tengo al periodista uruguayo español, ¿podría decirlo así, Carlos? Carlos Castellanos nos acompaña hoy día. Él fue periodista durante 25 años del canal Movistar Plus y Canal Plus en España, y ahora tiene una cuenta de YouTube, Desmarcados. Espero que también puedan gozar con ella. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, José, y hola, Kevin, también. Es un placer estar aquí con ustedes. Encantado, de verdad, de participar de esta conversación que vamos a tener. Y bueno, decías si se puede decir uruguayo y español o hispano-uruguayo. A pesar de que llevo aquí muchísimo tiempo, nunca saqué la nacionalidad. Viví también 19 años en Inglaterra y nunca saqué la nacionalidad británica tampoco. Así que o sea que eres... Me quedo uruguayo. Nos quedamos con uruguayo, entonces. Uruguay. Eso es. Bueno. ¿Sabes lo que pasa, José? Que yo creo que para saber de dónde es uno, la mejor forma es ver los goles de qué país grita en el Mundial. Efectivamente. Exacto. Bueno, bienvenidos los dos y entrando directo al tema. Los 5 mejores jugadores de la Premier League. Nosotros nos aventuramos a lanzar un abanico de jugadores, una selección de nuestros mejores 5. Y bueno, en el abanico de jugadores quedaron muchos de lado. Nosotros vamos a mencionar solamente los mejores, pero queremos darles una mención honorífica a quienes quedaron por poco, no entraron en ese top 5. El primero de ellos que mencionamos en el abanico, que no entró entre los 5 primeros, es Matt Letizia. Carlos, tú mencionaste a Matt Letizia entre tus preferidos. ¿Por qué creíste que podía ingresar dentro de este top 5? Sí, yo entiendo que para muchas personas no entraría porque se suele buscar al jugador que tiene éxito, el que tiene muchos títulos, y Matt Letizia fue todo lo contrario. Por su deseo de quedarse toda la vida en Southampton, el equipo de toda su vida, y además de donde es él. Escuché una entrevista con Letizia el otro día y dijo que él tuvo la oportunidad de ir a otros equipos. Además sabemos que existió una oferta del Manchester United, y él la rechazó porque dijo que él era feliz en Southampton. Se divertía jugando al fútbol en el equipo, le gustaba la zona donde vivía y antepuso la felicidad al dinero. Y bueno, yo creo que si vemos a Letizia como jugador, estamos hablando del mago Merlín, porque es que a pesar de que no jugó en un equipo grande, sí marcó muchos goles, pero sobre todo hay que ver la belleza de los goles. Si le preguntaras a un niño qué tipo de gol le gustaría marcar, yo creo que juntas a 10, 20, 30 niños y todo lo que se pudieran imaginar es lo que hizo Letizia en un campo de fútbol. Qué lástima que no fuera realmente muy conocido a nivel mundial, porque, digamos, tuvo impacto, gran impacto a nivel Premier League, como estamos mencionando, pero a nivel mundial no se le valora como debiera ser, ¿no? ¿Crees que se deba un poco a su carácter? Tuvo un poco de difícil carácter, ¿no? Yo creo que es porque jugó toda su carrera en Southampton. O sea, si Letizia hubiera ido al Manchester United, hubiera ganado títulos. Ahora, me pregunto, ¿hubiera sido el mismo jugador? Porque hubiera tenido que ceñirse a un sistema, a jugar de una manera determinada. En el Southampton él era el líder. Nadie le iba a decir qué tenía que hacer. ¿Cuál era la posición, por ejemplo, de Letizia? Nadie lo sabe. Era delantero, era media punta, era centrocampista, era un poco de todo, pero no era nada. Simplemente era un jugador brillante. Pero en un Manchester United que hubiera pretendido ganar títulos, sobre todo en esa época, y con un entrenador como Sir Alex Ferguson, pues hubiera tenido que formar parte de un sistema, y eso quizás hubiera limitado las condiciones naturales del jugador. Sí, Matt Letizia indudablemente un gran jugador que no dudo merezca tener un sitial entre los mejores de la Premier League. Otro de los que se nos quedó de lado fue el gran arquero danés Peter Schmeichel. A mi parecer, estaba entre los 2 primeros mejores jugadores de la Premier League. Yo lo considero mucho al gran danés. Peter Schmeichel tuvo grandes campañas
fue considerado en el 93 el mejor arquero del mundo, ya jugando por el Manchester, y el mejor jugador de la Premier League en el 95. Tú, Kevin, ¿podrías añadir algo de Peter Schmeichel? Bueno, es un poco como dices, es uno de los mejores arqueros de la historia, el gran danés. Es un portero que tuvo una explosión tardía, porque es lo que se dice de que los porteros se coccionan más tarde, pues es un caso muy, muy similar el de Schmeichel. Es un portero que a raíz de los años fue perfeccionándose y fue hasta el 93 que fue campeón del mundo en ese sentido. Lo nombraron mejor arquero del mundo. Mejor arquero del mundo. Yo no sé si coinciden conmigo, pero era un arquero que no dejaba espacios en la valla. Yo lo veía tan grande, tan inmenso, que para mí cubría todo el arco, era gigante. Y además salía muy bien a cortar los centros, cubría muy bien el mano a mano. Era, digamos que, era un prototipo de uno de los mejores de la perfección de arqueros. Quizás no jugaba tan bien con los pies, pero Peter Schmeichel, un gran atajador. Sí, sí, totalmente. Y además valoro más que fuera un gran arquero por delante de que pudiera jugar con los pies, porque yo todavía hasta el día de hoy pienso que lo primero que le pido a un arquero es que tape y que haga las cuestiones básicas que tiene que hacer un arquero. Y vemos jugadores hoy en día, guardametas, que con los pies son buenos, pero luego tienen algunas deficiencias. Entonces, ha cambiado el papel, evidentemente, de esa posición. Pero Schmeichel, como dices, tapaba todo el arco, dominaba el área, algo que hoy en día no se ve con mucha facilidad. Un arquero que salga hasta el punto de penal o hasta el borde del área a atrapar centros. Schmeichel lo hacía. Y daba la sensación de que no había por dónde meterle gol, por esa inmensidad corporal que tenía, y además al abrirse de brazos y de piernas parecía que tapaba mucho más. Y encima tenemos que recalcar que era un guardameta muy ágil, con grandes reflejos, lo tenía todo. Realmente yo creo que no tenía debilidades. A alguien le puede gustar más uno u otro, pero debilidades no tenía. Tuvo la gran suerte, por llamarlo de alguna manera, de participar de esa gran generación del Manchester que en 7 temporadas ganó 5 títulos. Y bueno, es una cosa impresionante. Llegó a la final de Champions League, esa recordada final con el Bayern. En fin, un arquero que merecería estar en el top 5, pero ya veremos más adelante por qué no. El siguiente que quedó fuera es el nada más ni nada menos que el goleador de Premier League, el máximo goleador de Premier League, Alan Shearer. Carlos. Sí, yo lo incluí en mi lista, estaba el número 4, porque me parecía que el máximo goleador de la historia tenía que estar. Además, Shearer era quizás el delantero que más me ha recordado a Batistuta, por forma de jugar, por estilo, por el hecho de que sus remates iban casi siempre al arco. Obligaba siempre al arquero, o era gol o obligaba al arquero a hacer una intervención. Remataba de lejos, sabía finalizar dentro del área, uno de los delanteros más completos que ha tenido el fútbol inglés. Probablemente el mejor delantero centro, o uno de los mejores, dejémoslo en uno de los mejores delanteros centros de la historia del fútbol inglés, me parece, y por esa razón yo lo incluí. Kevin, no entraba en tu top 5, ¿verdad? Alan Shearer, claro, yo no lo he incluido en el top 10, pese a que me parece un enorme futbolista y uno de los mejores delanteros de este siglo. Y es un poco lo que representaba, por ejemplo, Letizier, que mencionaba Carlos, de aquellos jugadores que se quedan en clubes más modestos por el romanticismo, por el amor un poco a los colores. Y también es un poco también porque son jugadores que no están hechos para los pocos. Prefieren estos con menos presupuesto y una menos exigencia. Y claro, allí ellos son los ídolos. Shearer es uno de los mejores delanteros que ha tenido este siglo XXI. Un poco, bueno, hacía la referencia con Batistuta, pues son dos delanteros que cualquier disparo va para los 3 palos y que tienen una alta fiabilidad para el gol, y es un jugador que va muy bien por arriba. Tiene muy buen juego aéreo. Kevin, tú que estabas hablando de grandes delanteros, terminaste el comentario con Alan Shearer. Vamos a tocar otro gran delantero que quedó de lado, que es Wayne Rooney. Sí, yo a Wayne Rooney lo puse el 6º. Estuvo bordeando entrar en el top 5, pero creo que los otros 5 aún son aún mejores en Premier League. Lo que ocurre es que Wayne Rooney es un jugador que ha sido un icono total de Manchester United. Los jóvenes de este siglo, pues cuando eran pequeños, su ídolo era Rooney al principio, y es un jugador que es muy ídolo en United. Es el máximo anotador del club, máximo anotador de la selección. Es un jugador increíblemente talentoso, que es hacer un segundo delantero. Rooney no lo encasillo en un centro delantero nato, sino que es un delantero que tiene muchas más posibilidades a la hora de asociarse
y tiene mucha capacidad goleadora. Carlos, ¿qué opinión te merecía Wayne Rooney? Bueno, yo creo que, como dice Kevin, mucho más que un delantero centro, porque le vimos jugar incluso en banda izquierda en el Manchester United, y luego terminó la carrera jugando muchas veces en el doble pivote o en el medio centro. Entonces, es evidente que estamos hablando de un jugador que tenía un talento más allá de lo que se requiere para ser delantero centro. Un gran pasador, tanto en largo como en corto, con muchísima precisión. Era un jugador que por físico daba la sensación de que principalmente utilizaba la potencia, pero también tenía fineza, ¿no? En el trato de la pelota, gran disparo y sobre todo lo que dijo Kevin, que es muy importante, que es el máximo goleador histórico del Manchester United y de la selección inglesa, que no es poca cosa, desde luego. Sí, se necesita tener gran Superando a Bobby olfato, Charlton. gran olfato goleador para, no siendo un centro delantero nato, puro, anotar tal cantidad de goles. Una cosa impresionante de Wayne Rooney. Bueno, otro centro delantero, bueno, no centro delantero precisamente, pero otro que jugó en la delantera y en el Manchester United también se nos quedó de lado, que fue Eric Cantona, el francés. Sí, Carlos. Bueno, sí, Cantona para mí es de lo más grande que ha pasado por la Premier. Quizás un jugador poco valorado fuera de Inglaterra porque principalmente destacó allí. En Francia hizo bastante menos y con la selección tampoco fue el jugador que vimos en Inglaterra. Pero daba la sensación de que allí donde jugaba Cantona el equipo salía campeón. Porque incluso antes de ganar la Liga con el Manchester United, la Premier, ya había sido campeón con el Marsella en 2 ocasiones en Francia. Después fue al Leeds United y salió campeón con el Leeds, que fue la última temporada antes de la Premier. Y consiguió 4 ligas seguidas. Si juntamos las 2 del Marsella, la del Leeds, no, perdón, Marsella, Leeds y 2 del Manchester United. Y la que no gana, porque después volvió a ganar el 96 y el 97, en el 95 no la gana, que fue el año que estuvo suspendido 8 meses por la agresión al espectador. Con lo cual, el Manchester United fue incapaz de ser campeón sin él, pero siempre que lo tuvo fue campeón. Entonces, un jugador casi arrogante en el terreno de juego, que tenía una seguridad en sí mismo abrumadora. Un jugador al estilo de Ronaldo Nazario en el caso de con potencia y en carrera ser capaz de regatear jugadores, finalizador de muchas maneras distintas. Yo creo que combinaba las cualidades de un 9 rematador y la de un número 10 de mucha calidad. Un auténtico fenómeno, realmente, Eric Cantona. Potencia y habilidad combinadas, ¿no? Que es una cosa, digamos, un tanto difícil tener perfectas cualidades en potencia y en habilidad al mismo tiempo. Yo realmente no lo valoré tanto, justamente por lo que mencionaste, por su carácter, un poco difícil, y por esta suspensión también, porque, bueno, para ser uno de los mejores de la Premier League, se ha suspendido pues por 8 meses por esta tontería, llamémosla así. Se me cae un poco Cantona. No sé si, ¿tú qué opinas, Kevin? Bueno, yo a Cantona es que lo considero un genio. O sea, lo considero de estos genios locos que en el campo hace genialidades, pero evidentemente su personalidad no acompaña. Cantona es un bad boy total del fútbol inglés. Hablábamos de Rooney, pues Cantona fue aún más bad boy. Es de estos jugadores que puso de moda las solapas del polo por encima, con mucha soberbia. Claro, es un jugador que tú ves en el campo y tú no piensas que vaya a ser técnico, pero con el balón es lo que dice Carlos. Yo lo considero, más que Ronaldo, lo consideraría un Zlatan Ibrahimovic, de estos jugadores con mucha envergadura y que te hacen muy buenos controles con el balón, muy técnico. Y es un poco lo que comentáis, regateando es que tiene goles en los que deja medio equipo atrás y anota. Sí, tenía partituras de genio, como dijo Carlos, ¿no? Yo lo considero un auténtico crack, pero que obviamente su carrera pues pudo haber sido más de lo que fue. Exacto. Sobre todo también, no habíamos hablado en la selección francesa, pues también es un debe que tuvo Cantona. Sí, bueno, por eso creo que también es infravalorado Cantona, por lo poco que hizo Francia, teniendo grandes jugadores en la época y lo poco que logró en esos años, ¿no? Bueno, entramos... Me gustaría añadir algo sobre Cantona, porque marcó goles desde lejos, con disparos potentísimos, muy bien colocados, pero también sabía buscar el sitio indicado y tocar suavemente la pelota por encima de la defensa, por encima de los defensas. Por eso decía que marcó goles de todo tipo, porque eran toques delicados, pero también marcaba goles con mucha potencia. Y fíjate el dato, que fue campeón con el Leeds United en el 92, ya lo había sido con el Marsella en el 91. O sea, 91 campeón en Francia, 92 campeón con el Leeds, 93
campeón con el United. 94, campeón con el United. En el 95, suspendido 8 meses, el United no lo gana. 96, juega y gana la Liga, y 97, juega y gana la Liga. O sea que allí donde estaba, salía campeón. Me encanta. Y bueno, ese dato se me quedaba un poco, no lo tenía en el radar ese dato, pero muy bien, Carlos, que nos has ayudado con ese aporte. ¿Qué les parece si entramos al top 5? Si mal no recuerdo, con el Leeds llega en invierno, creo, y juega el tramo final de la temporada, que es cuando el Leeds estaba jugando lo importante y es donde contribuye a ganar. Creo que no llega a una quincena de partidos. Y de hecho, empieza la temporada siguiente con el Leeds, pero luego pasa al Manchester United. Claro, pasa al United, creo que en invierno también. De hecho, para ser justos con Cantona, debo mencionar que entró en un empate con los próximos que vamos a mencionar en el quinto y cuarto lugar. Fue un triple empate y decidimos dejar rezagado a Cantona por razones que comentamos en la previa, que consideramos a los otros dos, digamos, un poquito más importantes, no mejores, sino un poquito más importantes para sus equipos y para la Premier League. Entramos en el top 5, muchachos. En el top 5 tenemos a Dennis Bergkamp, el holandés que brilló con el Arsenal. Kevin. Bueno, me río porque Bergkamp es uno de mis jugadores favoritos de siempre. Es de estos jugadores que tú ves en YouTube y es que te encanta. Te encanta ver la calidad que tiene, los controles que hacía. La verdad que es un jugador técnicamente impecable. Conocido como Iceman, un poco también por su personalidad, pero también por todo el juego que hacía en el campo. Él llega en la 95-96 al Arsenal, viene de estar en el Inter, donde no termina de cuajar. Era el gran Bergkamp, que había hecho una gran temporada, bueno, varias grandes temporadas ya en Ajax y ya era de los mejores del mundo, y llegan en el Inter y no termina de cuajar, y después pasa al Arsenal con alguna que otra duda, pero es que la acaba rompiendo. Dennis Bergkamp. Tú, Carlos, ¿qué opinión tienes sobre Dennis Bergkamp? Bueno, me parece que Bergkamp fue un fenómeno, un fuera de serie, que acabó siendo delantero centro sin serlo. Y lo que pasa es que era tan bueno que podía jugar donde lo pusieran. En realidad yo creo que él tenía cualidades de media punta, porque además daba unas asistencias asombrosas, filtrando pases entre la defensa, pero luego también marcaba unos goles que eran difíciles de imaginar. Pues no había que imaginarlos, simplemente había que ver a Bergkamp. Un auténtico fenómeno, como digo, con clase y elegancia casi de bailarín. Era el Fred Astaire del fútbol, yo creo. Lo curioso es que yo lo vi cuando él tenía 16 años y jugó en el Ajax y lo vi en banda derecha y mi primera impresión era que era bastante malo. Porque me acuerdo que recibió la pelota, bajó la cabeza y se puso a correr en línea recta. Y digo, uy, este chico, fíjate. No tiene futuro. Pero está claro que atesoraba una calidad magnífica y aquella experiencia mía viéndolo jugar sería seguramente porque como chico de 16 años que era en ese momento, a lo mejor con los nervios, él quería cumplir y aplicaba más la fuerza que la técnica. O una técnica también que habrá ido depurando con el tiempo, pero desde luego que era un delantero increíble. Ahora, Bergkamp tenía quizás menos potencia que Cantona, pero mucho más técnica, me parece. Sí, yo no sé si tenía más técnica, lo que tenía era más fantasía quizás, porque, bueno, algunos de esos goles son, como digo, difíciles de imaginar, son inverosímiles. Hay uno que le marca al Newcastle, que hace el control, que se gira hacia un lado, la pelota pasa por el otro lado del defensa, que creo que es el gol más icónico de la carrera de Bergkamp. Yo hasta el día de hoy sostengo que fue una casualidad y que no quiso hacer eso, pero aún así me parece que el juego de Bergkamp era de otro nivel. Bueno, pasemos al cuarto lugar, que también estuvo empatado con Dennis Bergkamp y Eric Cantona, que fueron los inmediatamente puestos inferiores. Se trata de Frank Lampard. Frank Lampard tuvo como conocemos, una destacada carrera con el Chelsea, ícono y quizá la figura máxima del Chelsea. Lampard logró con el Chelsea darle los primeros campeonatos después de mucho tiempo. Campeona en el 2005, campeona en el 2006, campeona en el 2010, o sea, tiene los más grandes títulos que consiguió el Chelsea fueron con Frank Lampard y gracias a él es que llegan también a finales de Champions League. Sí, yo creo que es que Lampard tiene la fortuna de coincidir con la época dorada del Chelsea, con Roman Abramovich. Y claro, se construye un equipo a base de millones, pero es un auténtico equipazo el que construye el Chelsea y Lampard es el icono.
es un jugador, bueno, es el típico centrocampista todoterreno inglés, que no es el más técnico, pero sabes que te va a hacer muy buenas funciones tanto en defensa como en ataque. Lampard es un jugador con muy buena distribución en largo, veo, y yo lo veo de los jugadores mediocentros no tan todoterreno, sino un poco más tirando al mediapunta, porque muchas veces su vocación era llegada al área. Bueno, yo sí lo veo todo terreno. Lampard fue un líder con el Chelsea desde la recuperación de balones hasta la creación y la generación de goles. No sé si compartes conmigo, Carlos. Sí, lo que pasa, él tuvo la enorme capacidad de convertirse en el máximo goleador de la historia del Chelsea, siendo centrocampista, claro. Pero yo creo que no se le caían los anillos a la hora de bajar a defender y hacía un trabajo completísimo. A mí, sinceramente, si me preguntaras con qué jugadores querría ir a una batalla futbolística, yo creo que Lampard estaría bastante alto en la lista, porque lo dejaba absolutamente todo, tenía gran calidad, mucha influencia y mucha personalidad en el terreno de juego, influencia sobre los compañeros, una llegada al área fantástica, remate desde fuera. Superó a su padre, que fue el lateral izquierdo del West Ham United, Frank Lampard, y como bien has dicho, fue clave en la conquista de muchos títulos después de que el Chelsea, porque no olvidemos que el Chelsea ahora se puede decir, debido a todos los títulos que ha ganado, que es un club poderoso, pero nunca fue un grande realmente del fútbol inglés. Claro, anteriormente no. Claro, el único título de liga que había ganado había sido en 1955. Después de 50 años, Lampard reflota al Chelsea, ¿no? Justo, exactamente. Y al Chelsea, en ese periodo de tiempo, en los años 70, 80, yo lo llegué a ver en segunda división. Entonces, estamos hablando de un club, como te digo, que, claro, los millones de Roman Abramovich fueron muy importantes, pero muchas veces el dinero y la inversión no es garantía de éxito. Y, sin embargo, yo creo que Lampard sí lo era. Lampard, bueno, es una criatura del West Ham, ¿verdad? Y de ahí pasa a lograr todo con el Chelsea. En el West Ham fue, creo que su último equipo en Inglaterra, después pasó a la Liga Americana, ¿no? Tuvo un detalle increíble, que fue que el Chelsea, cuando ya no lo quiso más, lo dejó libre, me parece que fue, y se fue al Manchester City. Ah, ¿verdad? Sí. Y Frank Lampard, no sé si en uno de los últimos partidos de la temporada, se enfrenta al Chelsea. Y le marca. Y Lampard marca, creo que es el gol de la victoria, además. Y debe ser el único caso en el que un jugador marca el gol de la victoria y es ovacionado por las dos hinchadas. Qué increíble. ¿Quieres agregar algo de Lampard? Lo que ocurrió con Lampard, sí, lo que ocurrió con Lampard que dice el City es que luego él acaba su carrera en el New York City. Es un equipo que tiene relación con el Manchester City. Entonces, por contrato, aparecía que antes de acabar en la MLS iba a jugar en el City. Y ahí es donde se da la anécdota del gol que le anota el Chelsea. Bueno, sin lugar a dudas, se trata de un gran campeón, Frank Lampard, 3 veces campeón de la Premier League, justamente con el Chelsea. Pasemos al siguiente. Ya por un poquito de diferencia, el tercer lugar fue para Steven Gerrard. Kevin, te doy el pie con Steven Gerrard. Bueno, hablamos de Lampard, hablamos de Gerrard, los dos grandes centrocampistas de Inglaterra en este siglo y que realmente son muy similares. Hablaba yo un poco de la función defensa-ataque de Lampard. Yo a Lampard sí que lo veo, que es, como decís, un box-to-box, pero que tiene mucha proyección ofensiva. Gerrard creo que está un poco más contenido. También no tenía esa capacidad goleadora, pese a anotar muchos goles. Pero yo creo que en cuanto a técnica, si hablamos de técnica pura con el balón, veo incluso superior a Gerrard. Un icono total de Liverpool, lo ha ganado. Bueno, no lo ha ganado todo porque sabemos su debe con la Premier League, pero es un jugador pues muy icono en este siglo. Tiene la gran final de Estambul, en el Milagro de Estambul, en el que él es una de las figuras. Y yo creo que si hablamos de Liverpool, enseguida te sale Gerrard. En el 2005 fue considerado como jugador del año UEFA, ¿verdad? El Milagro de Estambul. Sí. Jugador del año UEFA, era un gran centrocampista con mucha capacidad de sacrificio, despliegue, pulmón, por llamarlo así. Corría mucho en la cancha, pero también era un destacado con los dotes técnicos. También tenía magia en los pies. Carlos, ¿verdad? Sí, ya lo hemos dicho además, bueno, lo dijo Kevin, que compartía muchas cualidades con Frank Lampard, eran muy similares en muchos aspectos. También en el hecho de tener mucha influencia en los compañeros. Eran líderes los dos, Gerrard desde luego que lo era. Hay líderes en el terreno de juego que necesitan estar gritando y animando a los compañeros. Y hay otros que simplemente por sus acciones sirven de ejemplo. Y yo creo que Gerrard
que seguramente no era mudo en el campo, que seguramente hablaba bastante, creo que por encima de eso era respetado y sus compañeros lo seguían por el esfuerzo que realizaba, porque era un jugador que no paraba de trabajar durante los 90 minutos y muchas veces el talentoso trabaja menos en el terreno de juego. Suele ocurrir, pero en este caso no era así, porque Gerrard tenía mucha calidad, pero era un jugador igual que Lampard, que estaba siempre participando y siempre esforzándose, sacrificándose por el bien del equipo. Bueno, Gerrard estuvo 17 temporadas en el Liverpool y, según yo, pues manejando los hilos del equipo por más de 10. O sea, fue un líder, digamos, llamémoslo el líder supremo del Liverpool de esos años. Sí, yo creo que si le preguntas a gente de, bueno, digamos la gente más joven del Liverpool, quizás diría que es el mejor jugador de la historia del club. Quienes tengan un poquito más de años y hayan visto fútbol un poquito más antiguo, creo que se inclinarían por Kenny Dalglish, pero desde luego que Steven Gerrard está ahí, entre los mejores. Bueno, vamos con el número 2. Y una acción que me... Sí, Claro. decía que una acción que me dio mucha pena de Gerrard es su famoso resbalón, que pone ese broche negro a una carrera tan buena y que yo creo que esa Premier se la merecía, el Liverpool y Gerrard. Bueno, así son. A veces unas nos favorecen, a veces otras nos mandan al resbalón, casualmente, como acabas de mencionar, Kevin. Claro. Bueno, continuando con los mejores, el número 2 le toca a Ryan Giggs, el galés. Bueno, Ryan Giggs, ¿qué podemos decir de él? Porque cuando apareció, fue inicialmente un extremo izquierdo, de gran velocidad, regate, finalización también. Empezó a decirse que era el nuevo George Best. Evidentemente no llegó a la altura del norirlandés, pero sí fue un jugador extraordinario de un estilo que hoy en día prácticamente no se ve, porque los extremos que juegan por la banda y que buscan la línea de fondo, que tiran diagonales y acaban rematando, prácticamente no existen ya. Pero Giggs además tuvo una gran longevidad y durante, yo no sé cuánto tiempo, yo creo que ya ha entrado bastante el siglo en el XXI. Manchester. Fíjate, te iba a decir que entrado el siglo XXI, seguía marcando en todas las temporadas de la Premier League y durante muchísimo tiempo, desde el inicio de la Premier hasta que se retiró. Creo que la última temporada suya fue o la penúltima, fue la única en la que no marcó en la Premier League. Nadie más hizo eso. Y después tenemos que destacar el hecho de que acabó jugando como mediocentro, cuando ya perdió la velocidad que le permitía jugar en banda y siguió destacando. Ryan Giggs, un fenómeno. ¿Qué características son importantes para ti, Kevin, de Ryan Giggs para dejarlos como segundo en nuestro ranking? Sí, Ryan Giggs es un jugador muy físico. O sea, realmente estamos hablando de su capacidad con el balón, de que es un mago auténtico, pero es un jugador que era muy trabajador, era un jugador muy físico, que peleaba desde, o sea, prácticamente se recorría toda la banda, agarraba el balón desde atrás y, bueno, con su tremenda velocidad encaraba y llegaba hasta el área. También un volante de gran sacrificio, ¿no? Sí, más allá de lo que hemos dicho ya de que con el balón es muy bueno, es un mago, pues su gran sacrificio defensivo yo creo que es algo que habría que resaltar. Es lo que dice Carlos, acaba como mediocentro, es un poco también lo que ocurre con muchos jugadores, que ya no tienen el fondo físico, ya no tienen la velocidad, esa chispa que tenía Giggs en 3/4, entonces acaba más para atrás como un organizador, porque el buen pie la verdad que es algo que no se pierde. Y siendo un extremo, Ryan Giggs tenía la capacidad de ser un gran definidor. Él he visto goles que también eran de mago, eran de artista realmente. Ryan Giggs tenía la capacidad de definir a la grande en situaciones bastante adversas. Y con las dos piernas, además, un jugador de muy buen disparo, tanto con derecha como con izquierda. Y eso lo hacía muchas veces cuando recortaba hacia adentro, pero también desde ángulos bastante cerrados, desde la izquierda, era capaz de marcar. A mí me parece que es de los últimos jugadores de su estilo que hemos visto, lamentablemente, porque yo creo que a todo el mundo le gusta un extremo con regate, un extremo rápido, ofensivo. Son de los pocos jugadores que hacen que la gente se ponga de pie cuando está viendo un partido, los extremos. Los extremos emocionan y Ryan Giggs, desde luego, era un jugador que emocionaba. Sí, pero no solamente era regate y velocidad, sino sacrificio también, el trabajo en equipo. ¿Quieres agregar algo, Kevin? Mucho fondo físico. Sí, tiene mucho fondo físico. Y claro, es de estos últimos eslabones de extremo que a día de hoy ya no hay. De estos regateadores que muchas veces echamos en falta porque actualmente ahora el fútbol ya es un poco más colectivo. Entonces, es estos extremos puros que tú lo veías y dices, es que te va
te va a sacar algo, te va a sacar una emoción porque va a regatear, va a hacer algo, pero va a hacer algo distinto siempre. Para mí eso es Giggs. Es un jugador, ya digo, quizás los jugadores más actuales, pues un Gareth Bale, que también podrían compararlo con Escocia, ¿no? O con Gales, en este caso. Pues Gareth Bale es un jugador que tiene, yo creo que mejor físico, pero no tiene esa fantasía como Giggs. Bueno, Gale, como si fuera poco Giggs, es si no va a estar a lo que hemos mencionado, es el que más títulos de Premier League tiene. Tiene 13 títulos de Premier League con el Manchester. Una barbaridad. Todos los títulos que ganó el Manchester United en la era Premier los consiguió con Ryan Giggs en el equipo. Una barbaridad realmente. Y bueno, vámonos al primer lugar, que seguramente es muy esperado. Y aquí no tuvimos ninguna duda de quién fue el mejor. Se trata de el francés Thierry Henry. Carlos, te dejo la cerecita. Sí, bueno, qué maravilla de Thierry Henry. Yo creo que lo que podemos decir es que pocas veces hemos visto un jugador que da la sensación de ser un adulto jugando contra niños. Tal era su superioridad. Yo creo que lo que más me llamaba la atención era la superioridad que tenía ante sus rivales, a los que pasaba como si no estuvieran, casi burlándose de ellos, aunque no quisiera, pero es que era tan superior que hacía jugadas que daba la sensación de que no los tenía en cuenta. Y luego un abanico de goles sensacionales, espectaculares. Hay uno que le mete al Manchester United que está de espaldas, fuera del área, volcado hacia el costado izquierdo, porque, muchas veces se le consideraba delantero centro, pero en realidad no lo era. Él arrancaba un poco por detrás del delantero centro y tirado hacia el costado izquierdo, pero en ese costado izquierdo recibe la pelota y de un movimiento levanta la pelota y en el segundo movimiento se gira y le pega de volea y marca un gol increíble. Para definir, parecía que tenía mucho tiempo para decidir lo que iba a hacer, lo cual le permitía elegir bien. Y cuando se habla de los mejores jugadores franceses de todos los tiempos, se habla de Zidane, se habla de Platini, la gente se olvida muchas veces de Jules Fontaine, de Raymond Kopa, pero también se olvidan de Thierry Henry, que yo creo que merece ser considerado por lo menos como uno de los mejores. Sí, yo creo que sale entre los 5 o 7 mejores jugadores franceses de la historia. Yo lo considero bastante alto. Para mí, Thierry Henry era un fenómeno. Un fenómeno. Le devuelve el nombre que había perdido el Arsenal en la historia. El Arsenal tuvo muy buenas épocas tempranas. Después, un poco que se perdió por ahí sin conseguir nada y fue artífice de este invencible Arsenal. De la temporada, si no me equivoco, fue 2004. 2005, sí. La temporada 2004-2005, ese Ajax invencible, que pues nos gustó tanto, no perdió ningún partido, 115 años de generar un equipo invencible en la liga inglesa. Kevin, ¿qué agregas de Henry? Sí, el Arsenal de los Invencibles. Es algo que hizo muy icono a Henry, a Bergkamp, por ejemplo, que habíamos hablado antes. Y estoy de acuerdo, Henry es todo técnica. Henry es un jugador que tú lo ves en el campo y es que es una maravilla verlo. Necesitaba muy pocos toques para pensar la jugada, para asistir, para regatear. Es que es una combinación de técnica, potencia y velocidad. Y pensaba muy rápido, como mencionó Carlos. Pensaba bien. Y él lo sabía porque él dentro del campo tenía ese toque soberbio, ese toque picante contra los rivales. Él sabía que es un jugador que si tiene el día, te lo va a amargar. Y es uno de los grandes dominadores de la década de los 2000. Quizá ahora, junto a Ronaldinho, junto a Zidane en los inicios, son los 3 mejores de esta década de los 2000. Justo quería agregar un poco que quizá lo que le faltó a Henry, e injustamente, para mí, en mi modo de ver, es un Balón de Oro. En esa temporada que estamos mencionando, de los Invencibles, creo que pudo haber sido Balón de Oro. No sé si concuerdan conmigo, muchachos. Sí, fácilmente. Lo que pasa que, ya sabes, para empezar, yo desconfío mucho de esos premios. No le doy el valor que se le suele atribuir. Me parece que obedecen a cuestiones más allá, muchas veces, de lo puramente futbolístico. Pero, además, al no haber ganado la Champions, yo creo que contaba con menos posibilidades de hacerse con el Balón de Oro. Rara vez un jugador lo gana solo por lo que hace en su liga. Pero desde luego que Henry era un jugador que marcaba goles de todo color. No olvidemos que es el máximo goleador de la historia del Arsenal. Que 7,5 temporadas con el Arsenal le basta para ser el máximo goleador. Eso es. Y se fue y luego volvió, aunque jugó solamente 4 partidos cuando volvió. Pero fíjate, 2 ligas,
2 FA Cups, 4 veces máximo goleador de la Premier, 6 veces elegido en el equipo ideal también de la Premier. Yo creo que el mejor Thierry Henry tiene que estar considerado entre los mejores delanteros de la historia del fútbol. Sin duda, sin duda. ¿Quieres Sí, agregar yo algo? también lo veo así. Sí. Yo, si hablamos de Francia, que habíais dicho antes, yo lo considero seguramente por detrás de Platini, Zidane y Copa, el mejor francés de la historia. Sería cuarto en este caso. Y en cuanto a delanteros generales, yo creo que en un top 10 perfectamente, de delanteros que no son centro delantero nato, sino que son más segundo puntas, yo cómodamente entraría en los primeros puestos. Y claro, es un poco lo que decís, le perjudica el Balón de Oro, porque en esos años gana el Balón de Oro Nedved, lo gana Cannavaro, lo gana jugadores de este estilo, y ¿por qué no lo gana Henry? Que yo creo que firmaba mejores temporadas, pero que realmente en los tramos finales habían otros jugadores que se llevaban el marketing, se llevaban los partidos clave y eran galardonados con el premio. Sí, bueno, es una pena que la elección del Balón de Oro por esos años sea más determinada por la Champions League, que son mucho menos partidos. Otro debe en su carrera. La Champions League también es algo que le perjudica a él y al Arsenal, que era en la final del 2006 ante el Barcelona. Y bueno, habría sido yo creo que un broche perfecto para ese Arsenal y para Henry. Pero bueno, nosotros le rendimos el homenaje necesario a Henry. Para nosotros Sí, el mejor jugador de la Premier League, sí. desde que se llama Premier League, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Carlos? Sí, yo creo que, bueno, él al final tiene que ir al Barcelona para ganar la Champions. Y lo que pasa es que él llega al Barcelona cuando ya no es el mejor Henry y tiene muchos problemas en la espalda también, entonces se pierde partidos, ya no tiene esa arrancada tan rápida precisamente por los problemas físicos. Pienso que si él no era la estrella absoluta del equipo. Sí, pero yo no sé si piensan que si él hubiera jugado en su plenitud en el Real Madrid, por ejemplo, o el Barcelona, hubiera ganado algún Balón de Oro y estaría considerado en la historia bastante más arriba. Lo que pasa es que un jugador que ha destacado únicamente en la Premier tiene bastante menos reconocimiento. Ya lo dijimos que le pasó a Cantona, por ejemplo. Y con Henry yo creo que pasa lo mismo. Sí. Si hubiera destacado en una liga como la italiana, no olvidemos que jugó en la Juventus, fue muy joven, claro, pero lo ponían en banda izquierda, no triunfó allí, también era un fútbol que no le venía bien, no fue culpa suya. Necesitó de un equipo fabuloso como el Arsenal y un entrenador como Arsène Wenger para realmente ser el jugador que fue. Bueno, a mí lo que más me atrae de Henry es el haber reflotado al Arsenal de sus sombras, el sacarlo a la luz y hacerlo un equipo nuevamente poderoso hasta el día de hoy. Desde esa época del 2005 hasta el día de hoy, el Arsenal no viene siendo olvidado en la liga inglesa, como le pasó en algunas lagunas que tuvo, ¿no? Bien. Sí, desde luego lo que ha pasado con el Arsenal es que yo creo que ha sido víctima de su propio éxito. Hasta cierto punto le pasó a Wenger también cuando tuvo tantas críticas en los últimos años, porque el Arsenal no era un equipo que ganara títulos año tras año. De hecho, estuvo desde 1971 hasta 1989 sin ganar una liga. Pero ¿qué pasa? Después llega Wenger y el equipo sí, empieza a pelear los títulos y a ganar algunos y estar siempre primero o segundo. Y después cuando dejó de estar ahí, empezaron a criticar a Wenger, al Arsenal, y bueno, y a los jugadores que tampoco tenían mucha culpa porque estaban todavía respondiendo muy bien en un equipo que siempre ha dado gusto ver jugar. Bueno. Sí, hay un libro muy bueno. Hay un libro muy bueno del Arsenal que es el de Flor en las gradas, que te define un poco cómo es el hincha del Arsenal, que realmente es un equipo pues que no buscaba conformarse con los grandes títulos europeos, sino que con una simple FA Cup ya eran felices. Y es un poco también lo que le ha pasado esta última década al Arsenal, con un Wenger muy acomodado, que yo creo que le sobraban varias temporadas en el equipo, y que pues al fin y al cabo el Arsenal no tiene ese marketing como sí que lo puede tener el Real Madrid, el cual Henry se hablaba muchas temporadas que podía haber ido al Real Madrid perfectamente, y al final acaba en el Barça buscando una Champions y se lleva un sextete, que no está mal. Bueno, muchachos, ha sido un gusto compartir con ustedes este ranking. Quiero terminar recordando el trabajo que hemos hecho. Thierry Henry en primer lugar, Ryan Giggs, segundo lugar, Steven Gerrard, tercer lugar, Frank Lampard en cuarto lugar y Dennis Bergkamp en el quinto lugar. Estos fueron nuestros mejores 5 jugadores de la Premier League desde que existe. Y nada, quiero agradecerles la participación que tuvieron con nosotros. Gracias, Kevin, por haber participado. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en esta oportunidad. Y nada, despedir el programa
espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar también Driblando la Historia y Desmarcados, que también son unas grandes cuentas de redes sociales de fútbol. Bien, amigos, gracias por todo. Será hasta una nueva oportunidad. Chao, Carlos. Chao, Kevin. Chao. Gracias por todo.